Espíritu Santo nos esté guiando, nos esté abriendo nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra disposición, lo interno de nuestro corazón para poder aprender de su palabra. Y que juntos, unánimes, podamos estar aprendiendo cada día más y creciendo, ¿no? Sí, Juan. Ah, pensé que me levantó la mano. No. Qué lindo. Bueno, habíamos terminado. Yo creo que habíamos terminado la partecita de Filipenses 1, del 20 al 26, la última semana que nos vimos, ¿sí? Habíamos visto hasta ahí, sí. Y bueno, hablamos, espero que lo recuerden. ¿Alguien se acuerda de algo? ¿Alguien que tome nota? ¿Alguno toma nota? Yo. Bueno, igual habíamos llegado a la conclusión de quién. No, yo tomo, digo. Voy a poner silencio porque hablo mucho. Bueno, habíamos hablado de que Pablo anhelaba, lo último era que quería permanecer acá, anhelaba estar con Cristo, pero también quería permanecer acá, ¿no? Y como para hacer así un repaso rapidito, permanecer acá era una residencia temporal, el partir para estar con Cristo era una morada permanente, ¿sí? Para hacer como un paralelo. Permanecer acá era el sufrimiento mezclado con gozo, el partir para estar con Cristo es el gozo sin mezcla de sufrimiento, ¿sí? Permanecer acá es el sufrimiento por un poco de tiempo, como nos dice Dios en su palabra. Bueno, mientras estemos acá vamos a tener un poco de sufrimiento, ¿sí? Pero que confiemos porque Él venció ya. En cambio, si estamos con Cristo, si partimos para estar con Cristo, vamos a tener un gozo que es eterno. Si permanecemos acá, estamos ausentes al Señor. Si permanecemos allá, estamos con el Señor continuamente, de continuo, sería un presente continuo. Permanecer aquí es permanecer en la lucha. Partir con Cristo es estar en la fiesta, ¿sí? Y estar de fiesta eternamente. Permanecer aquí era el dominio del pecado. Y partir para estar con Cristo era el dominio de la completa liberación del pecado y santidad positiva, completa, o sea, absoluta, ¿sí? Por eso Pablo, por un lado, quería estar con Cristo, porque era su anhelo, el anhelo de su corazón, y espero también que sea el nuestro. Pero también él entendía que necesitaban los filipenses que él se quede un tiempo más para mostrar, para que Dios se glorifique a través de su vida también, ¿sí? Bueno, eso más o menos lo que habíamos visto la semana pasada. Y para resumir toda esa parte del capítulo 1, Pablo habla continuamente de un progreso espiritual, ¿sí? Y ese progreso espiritual consiste en crecer en amor, crecer en conocimiento, crecer en la plenitud de fruto y en obediencia, que lo dice en el capítulo 1, versículo 9, que ya hemos estudiado, ¿sí? ¿Recuerdan más o menos esto? Hagan así, porque así no se desmonten para ratito. Ahí está. La Lore lo recuerda. Pame también. Oh, ahí Valeria pone el dedito. Bueno, más o menos lo recordamos. Ahora, si proseguimos, nos quedamos ahí, si proseguimos, dice, vivan como ciudadanos del cielo, dice. Vamos a seguir hacia adelante, versículo 27 del capítulo 1, y lo vamos a leer en las dos versiones. Saben, a mí me encanta leer cuando estamos haciendo estudio, me gusta leer en dos versiones por lo menos. ¿Quién tiene Reina Valera? Que lea del 27 al 30. Acá. Dale, Lore. Sí. Solamente que os complacéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vayas o veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada imitados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Perfecto, gracias, Lore.
Bueno, y esta versión que yo la recomiendo, no sé vos, Ale, pero yo la recomiendo. A mí me encanta la versión Nueva Traducción Viviente, que es muy actual, porque le sacamos el vosotros tenéis, sabéis, podéis y sabéis, y todos los seis, que se nos complica a veces cuando estamos leyendo, pero también se nos complica para entender a veces, porque como no lo usamos, no es tan fluido esa forma de expresarnos para nosotros, entonces a veces no entendemos y se hace como denso leerlo de esa forma. La nueva traducción viviente tiene un lenguaje mucho más actual y nos abre también el panorama para lo que no entendemos, ¿sí? Se los voy a leer en esa versión y escuchen para que noten un poco la diferencia también. Dice lo mismo, pero mejor expresado. Sobre todo, dice, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes, unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. No se dejen intimidar por sus enemigos, de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? ¿Se nota la diferencia de las versiones? Bueno, yo se las recomiendo. A mí me gusta mucho. Pero sí, es verdad, como me enseñó mi maestra, es bueno cuando nosotros estamos estudiando tener un par de versiones. ¿Sí? Si no las tienen en su casa, si no tienen, yo tengo esta que es la nueva traducción viviente, pero también tengo la Reina Valera, estudio, y cuando me pongo a estudiar la palabra de Dios, siempre uso varias versiones. Si no tienen varias versiones de la Biblia en papel, está muy buena la aplicación no sé por qué digo esto, pero por las dudas les sirva, está muy buena esta aplicación, Yo versión, a ver si la ven ahí, ¿la ven ahí? No, veo a los niños. Sí, a ver, es esta, esperen que les pongo el cosito. ¿El A ver. icono cuál es? Ah, Yo esa versión, Biblia. dice. Sí. Es esa Biblia, a ver si la pueden ver, porque hay varias versiones, pero esta está muy buena, porque vos pones, buscás por capítulo, por libro, buscás por capítulo, por versículo, y después vos le podés ir cambiando la La traducción, traducción. ¿sí? La traducción, tenés Reina Valera, Revisión 1960, tenés muchas versiones, ¿sí? Y entonces ahí podés ir viendo y podés entender más profundamente lo que dice la palabra. Sí. Una versión que también les recomiendo que es nueva es Palabra de Dios para Todos, que es parecida a la... Claro, que a veces el pastor, nosotros estamos viendo que los días no sabían qué decir, le iba a gritar de atrás, que es PDT, abajo dice Esa, PDT sí. grande. Bueno, está muy buena también esa traducción. De cualquier Buenísima, la manera, voy a sumar. vean varias versiones siempre. Exacto, exacto. Toda esta no la Sí, conozco muy bien, pero hasta ahora lo que veo me gusta mucho. la nueva traducción. Biblia, no, esta, Palabra de Dios para Todos. No la conozco bien, pero la otra, todo lo que estoy viendo ahora me gusta, está muy bueno. bueno. Está bien traducida. Y eso también es un tip que yo tomé de mi maestro, de mi maestro Alejandra, y es muy bueno para estudiar la palabra, ¿sí? Siempre es muy bueno. Mientras más nosotros nos preparamos, el Espíritu Santo obra con mayor poder en nuestras vidas, ¿sí? Porque tenemos todo ahí, así. Y entonces la palabra revelada por el Espíritu Santo penetra en tu corazón en lo profundo, acá y acá, ¿sí? Y entonces es también más fácil ponerla por obra, ¿sí? Se nos hace todo es como un combo. Así que yo les recomiendo que cuando estudian la palabra de Dios hagan eso. Y lo de esa aplicación, a mí me encantó, es espectacular. Además tiene un montón de cosas. Tiene un montón de cosas para que lean, para que estudien, y está muy bueno. Qué sé yo. Pero bueno. Bueno, volviendo al capítulo volviendo a Vivamos como ciudadanos del cielo, acá el comentario que estamos estudiando, el que yo estoy estudiando para darles Efesios, habla acerca de, Filipenses, perdón,
habla acerca de una pregunta que a mí me gustaría hacerles directamente, ¿sí? ¿Qué entienden ustedes por ciudadanos del cielo? ¿Por qué Pablo le decía que se comporten como ciudadanos del cielo? Tienen lo que se les ocurra, ¿eh? Estamos aprendiendo, estamos... Guiados por el Espíritu en gracia, Sí. porque en realidad lo ¿Alguien que más? estamos haciendo es en preparación para allá, para nuestro encuentro. En realidad es como la preparación, lo previo para. Sí, también. Porque si vivíamos, o sea, en ese entonces, ¿no? Si vivíamos como los de esta tierra, seríamos como los fariseos. Hablando en esa época, o sea, no sé si me explico, no sé si me explico. Para no Dale, ser como los explica. fariseos, sí, no, para no ser como los fariseos, para Claro, para no realmente vivir una religión, decís, sino que es... Exacto, claro, eso. Claro. Esa era la idea, pero no me podía explicar, para no vivir como, hablando en esa época, ¿no? Exacto. Y en esta época también, en esta época también, porque muchos Sí, también. hemos vivido por lo menos en mi caso, un tiempo como religiosa. Los fariseos eran los religiosos de la época de Jesucristo, ¿sí? Claro, pero en esa ¿Recuerdan? época, por eso se me salió fariseo por hablando de la época que Sí, estaba. bueno, acá, ahora vamos a ir viendo un poquito más adelante también cuando habla de los enemigos, ¿no? Para ver quiénes eran los enemigos estos de los que hablaba. Pero bueno, bien, acá se refiere, por ejemplo, los comentaristas se pelean un poquito, no se pelean, sino que cada uno tiene su modo de ver la historia, ¿no? Y yo estoy convencida de que la historia es como según como la narra cada uno también, ¿no? Por eso me sorprende a mí, me encanta estudiar la palabra de Dios, porque cuando veo digo, ¡guau! Esto es impresionante, porque más allá de que eran un montón de historiadores distintos, o personajes distintos que escribieron la palabra de Dios, es impresionante ver cómo el que la cuenta, la narra, es el Espíritu Santo a través de las personas, porque está escrita por la misma persona del Espíritu Santo. Y eso es lo que a mí me sorprende. Si no, si yo hubiera contado la historia, más allá de que cada uno tiene su impronta, cada uno que escribe un libro tiene su impronta. Si yo hubiera escrito la historia, lo hubiese visto desde mi lugar, quizás desde mi necesidad, y así pasa con toda la historia de todas las naciones incluso, ¿no? No deja de pasar acá. Acá Pablo les habla, dicen algunos, bueno, capaz que decía que eran ciudadanos, que se comporten como ciudadanos de Roma, ¿no? Y otros que se comporten como ciudadanos de la patria celestial. Yo en particular, estoy de acuerdo con lo que dice este autor de este comentario, que es Hendrickson. Creo que él les dio este ejemplo de la ciudadanía justamente porque ellos eran una colonia. ¿Se acuerdan que los Filipos era una colonia, ¿no? De Roma. Entonces ellos tenían todos los derechos como ciudadanos de Roma. Tenían todos los mismos derechos, solo que eran una colonia. Entonces ellos, dentro de la colonia, se podían comportar igual y reconocerse a sí mismos como ciudadanos de Roma, porque ellos hablaban el idioma de Roma, se vestían como romanos, o sea, eran ciudadanos romanos dentro de una colonia. Para que nosotros entendamos mejor, Juancito, es como cuando estudias la historia en la escuela, cuando estudias el virreinato. Nosotros éramos una colonia española, ¿sí? Teníamos el virrey, que nos representaba el rey, y nos teníamos que manejar según España, ¿verdad? Y entonces acá éramos una colonia. Bueno, pasaba lo mismo con los de Filipo. Eran una colonia de Roma, pero se tenían que comportar así, como romanos también. Ellos tenían que reconocer que esa era su autoridad, su vestimenta, su idioma, todo. Bueno, Pablo agarra eso para mí también y les dice, bueno, compórtense como ciudadanos del reino de Dios, ¿sí? Compórtense como si ya estuviésemos viviendo en el reino de Dios. Y esa es la parte que a veces nos cuesta. Y no solo nos cuesta porque por ahí somos religiosos o porque nos cuesta porque cuando nosotros vamos a la palabra de Dios vemos que el evangelio es un evangelio de poder, ¿sí? Y a veces nosotros damos vuelta en un montón de cosas. Una de las cosas que también me encanta y que no la quiero pasar por alto, quiero detenerme ahí incluso es ¿qué es el evangelio? Porque acá dice, sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de modo digno de la buena noticia, dice mi versión, de la buena noticia acerca de Cristo. Y a mí esto me amplía completamente la idea de Pablo.
¿no? Es como que el Espíritu Santo me dijo, ¡fua! Es tremendo esto, porque yo sabía que era ciudadana del cielo, porque soy hija de Dios, porque espero que Él vuelva por mí a buscarme, como iglesia, ¿no? Esperamos como iglesia que Él vuelva a buscarnos y que podamos ser ciudadanos allá completamente, ¿no? Que podamos caminar por las calles de oro y el mar de cristal. Pero en mi mente me costaba entender esto de, acá soy ciudadana, acá me puedo comportar como ciudadana del reino. No solo me puedo comportar, sino que es necesario que me comporte como ciudadana del reino. Pero para eso necesito saber qué es comportarse como digno de la buena noticia acerca de Cristo. Y entonces eso es, ¿qué es el Evangelio? Porque la otra versión dice el Evangelio de Cristo, ¿sí? ¿Qué es el Evangelio? Bueno, es el mensaje de buenas noticias, de alegres nuevas de salvación que Dios proclama a un mundo perdido en el pecado. Este es el Evangelio. Cristo es la buena noticia. Cristo, la muerte y resurrección de Cristo en la cruz es la buena noticia, es el Evangelio en sí. Y nosotros, humanamente, hemos dado tanta vuelta y nos hemos vuelto tan religiosos, tan como decía, como en aquellos tiempos los fariseos, ¿no? Que les hemos puesto tanta cosa al Evangelio, tanta cosa pesada, tanta carga pesada al Evangelio. Y el Evangelio no es ni más ni menos que esto, es la buena noticia acerca de Cristo, ¿sí? Y lo dice toda la palabra de Dios. Lo dice el Nuevo Testamento, pero lo dice el Antiguo también. Y nosotros nos hemos mareado un poquito con esto. No es lo que nosotros debemos hacer. Esta frase yo me la hice mía. No es lo que nosotros debemos hacer, sino lo que Dios en Cristo ha hecho ya por nosotros, ¿sí? Es enviar a su Hijo al mundo para morir por nosotros, para darnos vida eterna, vida abundante, ¿sí? Para salvarnos, para redimirnos, para limpiarnos de todo pecado, ¿sí? Para restituirnos, ¿sí? En la relación con el Padre, para restituirnos todo lo que el enemigo nos había robado. Así que miren qué sencillo que es el Evangelio, qué sencilla que es la buena noticia. ¿Y quién no tiene ganas de recibir buenas noticias en este tiempo que tenemos tan malas noticias? Y a veces nosotros no estamos dando esa buena noticia, no nos estamos comportando como ciudadanos del reino, porque terminamos pensando a veces como fariseos, como los enemigos del Evangelio, ¿sí? Como los enemigos de la buena noticia. Y ese es, creo yo, a mi criterio, muchas veces lo que nosotros necesitamos arreglar con el Señor para volvernos a Él completamente, ¿sí? Dejar tanta religión, dejar tanta carga pesada y empezar a vivir esta buena noticia de saber que somos ciudadanos del reino, que somos hijos de Dios, pero además compartir esa buena noticia, ¿sí? Esa buena noticia, porque de todo lo demás se encarga Dios. De hecho, que Pablo acá cuando vemos, ahora vamos a leer, miren qué buena que es la buena noticia. Acá hay una serie de pasajes y yo, si hacemos rápido, mira, yo hago así. Vamos a ver. Isaías 61:1, ¿lo quieren anotar? Anótenlo, pero yo te los leo porque lo tengo acá, ¿sí? Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado para predicar buena nueva a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya, o plantíos del Señor para gloria suya. Jesús dice de sí mismo en Lucas 4:18, dice lo mismo, ¿sí? De sí mismo habla exactamente igual, o sea que sí. No, estoy pensando en lo que decía Jesús en Lucas, ¿no? Que cómo revolucionó todo, que le quitaba todo el yugo a la gente diciendo el Evangelio no es hacer cosas para Dios, es lo que yo hice por ustedes, diciendo que se cumplió esta profecía en él, ¿no? Exacto, exactamente a eso vamos, ¿no? A entender, que nosotros podamos entender en nuestro espíritu, ¿no? Que el Espíritu Santo nos revela en nuestro espíritu que Dios es el que hizo.
ya lo hizo, ¿sí? Y por eso nosotros somos ciudadanos del cielo. Por eso nos debemos comportar como ciudadanos. Pero para comportarme yo como ciudadana necesito aceptar esa ciudadanía. Aceptar esa ciudadanía que fue ya paga con la sangre de Cristo, ¿sí? Alto precio pagó Dios por esta ciudadanía que te dice, usala, comportate como ciudadano, créetela en definitiva, sos ciudadano del cielo, ¿sí? Después, si nosotros vemos, también lo dice, esperen que ver, Mateo menciona el humilde origen de Cristo, dice, y su condición de su nacimiento. Hace clara referencia a Isaías 53. O sea, todo el Nuevo Testamento, todo lo que vemos ahora y lo que habla Pablo, también estaba en el Antiguo Testamento. Por eso Pablo es tan enemigo y dice en el 28, no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros pensamos, ¿quiénes eran estos enemigos? ¿Ustedes piensan quiénes eran los enemigos de los que Pablo hablaba? Bueno, hay muchos comentaristas que dicen una cosa, otra, y te hacen un paseo de por qué pueden ser estos, pueden ser otros. Creo que algunos dicen que no podían ser judíos, otros dicen que sí, que eran todos judíos. Yo creo también que en esa época, como en la época de Jesús, como en todas las épocas, como en nuestra época, había lo que llamamos nosotros religiosos o legalistas, los fariseos, como dijo la Pame. La cuestión es que había un montón de enemigos, y sigue habiendo enemigos, pero son enemigos, no las personas, ¿sí? No es la persona nuestro enemigo. No es el que, por ejemplo, para nosotros los evangélicos, no es el católico el enemigo. No es el testigo de Jehová el enemigo. ¿Se entiende lo que quiero decir? No son las demás religiones que han creado los hombres el enemigo, ¿sí? Sino la religión en sí, el que viene y nos pone carga, que yo creo que está manejado completamente por el enemigo de nuestras almas, que es el mismo diablo, que se encarga, ¿no?, de que nosotros no entendamos lo que la palabra de Dios dice, o de ponernos en un lugar de decir, de juzgar, de jueces. Bueno, no, el verdadero evangelio es el que hace esto, el que hace aquello, el que se porta bien, el que no miente, el que jamás peca. El verdadero evangelio es el que, a ver, no sé, tírenme ejemplos, a ver si alguno está entendiendo, tírenme ejemplos de lo que puede ser un verdadero evangelio para el religioso. Yo, por ejemplo, creía que el verdadero evangelio en su momento, creía que era ir a la iglesia todos los domingos, hacer todas las cosas que me decían en mi iglesia que hiciera. Yo voy a la iglesia desde que soy muy chiquita, soy evangélica desde que soy muy pequeña, y creía que eso era, y que solamente íbamos a hacer salvo lo que estábamos ahí en mi iglesia, la verdad. Ese era mi evangelio. Yo creía que si faltaba a la iglesia o dejaba de ir o no servía a Dios en la iglesia, dejaba de ser, ya perdía la salvación automática. No sé qué habrán creído otros. Otros creen que por obras, que si yo hago todo buenas obras, si yo me porto bien con el prójimo, puedo llegar al cielo. Otros creen que si yo le predico casa por casa a todo el mundo, voy a llegar al cielo. Otros creen, mucha gente cree de distintas maneras que va a llegar al cielo y que va a ser salva, ¿no? Creen distintos evangelios, diríamos, ¿sí? Claro. Sin embargo, no sé si se les ocurre alguna, háganme así, desmútense y me lo dicen, pero sí, dale, Juan. Yo creo que el evangelio sería apartarse siempre un momento para Dios y poder ser salvos. Y si un día no te podés apartar para Dios, ¿cómo sería? O sea, ¿vos te decís apartarse para Dios siempre o apartar un momentito para tener a solas con Dios? ¿O las dos Sí. cosas? No, apartarse un momentito para Dios. Bueno, eso sería... Siempre, pero...
puede. Eso es lo que logra, cuando aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo nos ayuda, ¿no? Y nos enamora y nos dice, y nosotros queremos estar con Él, y entonces apartamos un momento para Él, ¿sí? ¿Eso vos pensás que sería, si no haces eso un día, perdés la salvación, Juan? No, yo creo que, o sea, no, pero Muy bien, siempre puedas apartar tu momento. perfecto, exacto. El tema está ahí, ¿no? Que podamos hacer eso, que anhelemos apartarnos un momento para Dios, un tiempo de calidad, diríamos, con Dios, sabiendo que si un día no lo hicimos no vamos a perder la salvación, seguimos siendo hijos. ¿Se entendió? Me encantó, Juan, eso. Pero está bueno, porque cuando vos más amás a una persona y más te enamorás de una persona, más querés estar con ella, ¿no? Entonces eso es lo que nos pasa con nuestro Señor Jesús, ¿sí? Más queremos estar. Y a veces cuando no nos pasa, porque en el caminar con el Señor Jesús nos puede pasar, de hecho que a mí me ha pasado, por ahí hay un día que, viste, no querés, estás como no, te podés enojar con Dios, ¿no? A veces nos enojamos con Dios, a veces tenemos momentos de tristeza y decimos, ay, no, hoy no quiero hablar con vos porque mirá cómo estoy, no sé, como niños a veces, ¿no? Como Juancito te habrá pasado a veces no querer hablar con tu papá y tu mamá, porque te enojaste, ¿no? Bueno, a veces nos pasa así con Dios también, ¿no? Pero no dejamos de ser hijos, y eso está bueno, que Juan, por ejemplo, tiene bien claro que está bueno apartar eso, ¿no? Pero si un día no pasara, él no va a perder su salvación. Ahora, si muchos días no pasa, me voy a apartar del Señor y me voy a entristecer, y no voy a salir, me va a costar más, ¿sí? Porque nos pasa a todos. Cuando vos tenés una amistad, si no la cultivás, es como que se enfría eso. Y después pensamos, bueno, Dios no me habla, y capaz que Dios te está llamando la atención de todas formas y vos estás muy distraído, muy ensimismado en vos mismo, o en tu circunstancia, o en tu situación. San, quedan 2 Bueno, minutos, ¿eh? ¿llegamos a terminar hoy? ¿El 27? Si No no sé. por hoy, San, nos conectamos un ratito más. Se corta ahora y terminás el tema, y porque recién entró Silvia y Blanca también. Mira, ahí las vi recién. Bueno, dale. Que tenían Dale. Bueno, entonces se conectan, termina y se conectan un ratito más, 10 minutos, no más de 10 minutos. La cuestión es esa, ¿no? Ver que tenemos enemigos del Evangelio, pero yo pienso que nuestro enemigo mayor es no permitir al Espíritu Santo conocerlo, ¿sí? Que le conozcamos, que conozcamos su palabra. Hoy escuchaba en la radio y veía cómo el Señor siempre nos está hablando continuamente nos está hablando. Hoy escuchaba en la radio a Alejandra con Ariel y hablaba más o menos de lo mismo también, ¿no? Esto de decir, bueno, ya hizo Dios todo. Entonces, ¿cómo yo respondo a ese amor de Dios? Y yo acá en Filipenses sigo viendo lo mismo. Dios me da la ciudadanía, me selló, punto, soy de Él, soy ciudadana del reino, ya estoy sellada. Entonces ahora yo tengo que responder a eso, ¿no? Y Pablo nos daba la certeza de decir, bueno, estén firmes, unidos y sean valientes, ¿sí? Porque todo, ya está. Ahora ustedes manténganse en esa ciudadanía. Si somos todos ciudadanos del mismo reino, todos vamos a defender. Porque es nuestro, es como si fuera tu casa, ¿no? Es como la familia. Esta es mi casa. Yo voy a trabajar todo en favor de la casa y de la unidad de la familia. Y vieron que cuando no pasa eso, la familia se quiebra, se rompe, hay desunidad. Bueno, pasa lo mismo, acá pasa lo mismo. Yo te digo, vos sos ciudadano del reino, yo soy ciudadano del reino. Cada uno de nosotros comportémonos como tal, defendamos este reino. No porque Dios necesite ser defendido, sino porque nosotros necesitamos defender esta buena noticia y transmitirla, ¿sí? Dársela a otros, porque todos. Y la buena noticia es eso, ser embajador de ese reino. Nosotros somos embajadores de ese reino. Y ser embajadores, bueno, voy a contar esta buena noticia. Estamos hablando de este precioso pasaje que dice que nos tenemos que comportar como dignos de la buena noticia acerca de Cristo, ¿sí? O sea, Jesucristo es la buena noticia, ¿sí? Él es la buena noticia. Y yo quiero que esto se nos quede grabado. Para mí, una de las cosas más importantes que dice en estos versículos del 27 al 30
es justamente esto, que el Evangelio es la buena noticia de Cristo. Y que no nos demos tanta vuelta, que nosotros somos embajadores de este reino precioso, somos ciudadanos y embajadores de un reino inconmovible, ¿sí? Así que tenemos toda la libertad como ciudadanos del reino de poder dar esta buena noticia a otros, de poder vivir y mostrar con nuestra vida que vivimos en un reino diferente, distinto, donde nos amamos a pesar nuestro, donde nos amamos a pesar de nuestras miserias, ¿sí? Donde nos queremos, aunque, viste que a veces no me cae muy bien. Bueno, pero en este reino de Dios, el que no te cae bien termina siendo el más amado muchas veces, ¿sí? Sí. Además, ser ciudadano del reino no se trata de mí, se trata de él. Y ahí está la cosa, ¿no? Nosotros empezamos a tener malas relaciones con nosotros cuando centramos nuestra vida en los demás. Y la verdad que nosotros tenemos que centrar nuestra vida en Cristo porque, como vos decís, el Evangelio es Él es la buena noticia. No es lo que nosotros hagamos para Él, es lo que Él hizo por nosotros. Y cuando vos tenés en cuenta lo que Él hizo por nosotros, lo que hoy decíamos en la radio, ese extravagante amor que Dios tiene, que despilfarró amor en nosotros, que nadie puso ficha, pero Él sí. ¿Y qué vamos a hacer con todo ese amor? ¿Lo vamos a despreciar o vamos a vivir, como dice Pablo, dignamente de ese amor? Entonces ahí es cuando entramos a comportarnos como debemos comportarnos, como ciudadanos. Las diferencias es cosa de nene chiquito. Diferencias vamos a tener, pero no nos estamos agradando uno al otro, no tenemos que agradar al Señor. Y cuando agradas al Señor, la relación con los demás pasa a ser una buena relación. Aunque no todos nos caemos bien con todos, porque hay diferencias de carácter o de cosas, no significa que tengamos que tener problemas con la gente. No tenemos que ser amigos íntimos de todos. Tenemos que ser compañeros de evangelio y llevar el estandarte de la salvación, ¿no? Porque si no es cuando ahí vienen los problemas de... Ay, por Dios, este perrito. Ay, bueno, y yo te digo más, por más que no nos caigamos bien, todo decanta en lo mismo, en el amor, chicos, Sí, en el amor. sí. ¿Sí? Porque vos terminás amando al que lucha por tu reino, loco, es así, no es de otra manera, perdón por lo de loco, pero es así, no es de otra manera. Vos terminás amando al otro, ¿sí? Porque vos sabés lo que está pasando el otro, lo que está luchando también, porque vos lo estás pasando con él también. Porque muchas veces somos avergonzados, entre comillas, porque el Señor no nos avergüenza, el Señor te levanta, el Señor te vuelve a conquistar, el Señor te pone ficha, como dice Alejandro, te pone ficha. Entonces, cuando vos trabajás para el Señor también te ayuda en eso, te va modificando el carácter, porque sabe que ese carácter no es exactamente el que Él te dio, es un carácter que tiene que ver con tus dolores, con tus lastimaduras del corazón, y Él empieza a sanar. Entonces, a medida que va sanando, obviamente todos estamos en procesos diferentes, ¿sí? Algunos están más sanos que otros recién llegan y están todos rotos muchas veces, ¿sí? Y entonces en medio de estar todo roto, estás como, yo me acuerdo de algo que siempre decía Alejandra, es como si estuvieras, cuando recién conoces al Señor, venís con el corazón y estás como sin piel, ¿viste? Por eso duele tanto, ¿no? No sé si han visto algún chico que tenga algún eczema importante en la piel, que se le ve hasta, no sé, muy lastimado, muy profundo, y eso duele por más que no lo toquen. Imagínate, duele sin tocar, imagínate cuando tocan. Entonces, yo aprendí eso, ¿no? Que cuando recién fui al Señor, el Señor me tuvo que sanar y estaba en carne viva, eso no me salía, estaba en carne viva y obviamente no se trataba de que alguien me ponga un dedo, viste que dice, te metes el dedo en la llaga, ni siquiera me tenían que poner un dedo, todo me dolía, ¿no? Pero el Señor cuando empieza a sanar, así llegamos a Él muchas veces, cuando empieza a sanar el Señor, estamos en ese proceso y por ahí sí, algo que te dijeron te dolió, pero yo te doy la certeza, te aseguro que el Señor es una sanidad tan profunda que después ya no solo no te duele, ¿sí? Sino que además ayudás a otros en esa sanidad, acompañás a otros en ese proceso, ¿sí? Y inevitablemente amás al otro, al que estaba en carne viva y que no lo podías ni mirar siquiera, porque igual se ofendía, ¿sí? Sin que lo mire se ofendía igual. Si lo abrazabas, le dolía también, ¿sí? Porque estaba en carne viva,
Y vos por ahí decís, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Qué le pasa a esta tipa? Que no, si le sonreís porque le sonreís, si le mirás mal porque la mirás mal, si la tocás porque la tocás, ¿no? Pero es porque estaba en carne viva esa persona y tiene que hacer el proceso. Pero el Señor te sana tanto que vos ya no te importa, vos lo único que querés es, Señor, usame porque así como yo estuve y vos me sanaste y vos usaste a otros para esa sanidad y para ese proceso, yo quiero hacer lo mismo. Yo quiero hacer lo mismo por el otro ciudadano de mi reino, de tu reino, Señor, ¿sí? Porque somos uno. Y de eso creo que habla Pablo todo el tiempo, de entender que somos uno, que dejemos, como decía Alejandra, y como escuchaba hoy en la radio, por eso hacía referencia anteriormente a que Dios siempre nos habla de lo mismo, porque nos conoce, nos habla de lo mismo, creo yo. Porque Él sabe que nos ofendemos fácilmente. Algunos, como ya estamos más sanos, nos ofendemos y al toque se nos pasa, ¿no? Entonces, eso habla de sanidad. Por ahí te ofendiste en un momentito, pero no me lo tomo personal, no era para mí, no es mío, ¿sí? Pero a otros les cuesta más. Y por ahí a vos te jode que al otro le cueste más. Pero ¿sabes qué? Todos llegamos hacia el Señor, ¿sí? Aún los que hemos nacido en el Evangelio, los que han nacido en el Evangelio, tienen cosas con las que el Señor tiene que trabajar y procesar y ayudarlos a sanar. Y aún caminando con el Señor, he sanado un montón de cosas, pero he tenido otras heridas, ¿no? Y el Señor te las va sanando igual. Así que por eso creo que Pablo es un insistente y porque en todas las épocas, ¿no? En todas las épocas ha habido problemas relacionales, ¿sí? En todas las épocas, evidentemente, porque si vos lees del Génesis hasta el Apocalipsis, y había peleas, había roces entre hermanos, entre gente de la misma tribu en el Antiguo Testamento, entre los reinos. Acá nosotros ahora en la iglesia, no pasa en Ciudad de Dios, pero en otras iglesias sí. En Ciudad de Dios, por suerte, nos queremos todos, gracias a Dios somos todos tan divinos, tenemos todos tan buen carácter. Pero pasa, y por eso, si nosotros leemos cada versículo que hay en la palabra de Dios, vamos a ver que cada uno de ellos se ocupó de decir, dejen eso de lado. Estamos sirviendo al Rey de Reyes, estamos sirviendo al Dios que se entregó a sí mismo por amor a vos. ¿Hay algo más importante que eso? No. ¿Hay algo que pueda superar eso? No. Entonces, ¿para qué va a mandar con chiquitaje, diría Alejandra? ¿Para qué va a mandar con chiquitaje? ¿Sí? ¿Para qué va a mandar viendo si el otro es o no es igual a mí? Si trabaja de la misma manera que yo, si hace las cosas igual que yo, si sirve, en qué ministerio sirve, con qué título y bajo qué, ¿no? A veces esas son cosas que es simplemente organización, chicos. Es simplemente organización, así como las organizaciones gubernamentales, como las organizaciones en una escuela, como cualquier otra organización, bueno, hay que ser organizado también. Pero nada más, ¿sí? Nada más que eso. El Señor te escogió, te hizo hijo, te hizo ciudadano del reino, te dio título de hijo, título de ciudadano, título de amigo. Mirá cuántos títulos tenés. ¿Sí? Y lo único que tenés que hacer es saber cómo le vas a responder a ese Dios, ¿no? ¿Cómo vas a responder ante ese amor, ante ese llamado, ante esa buena noticia? Y yo la verdad, cada vez que leo que el Espíritu Santo me habla o que tengo que preparar una palabra, me doy cuenta que Dios me habla y me dice, te amo, te amo. Sos un desastre muchas veces, Sandra, pero te amo, te amo. Daría una y otra vez la vida de mi hijo para que vos llegues nuevamente a mí, para que tengas salvación, para que seas ciudadana de mi reino. Y eso a mí me alcanza. Eso a mí me llena, me desborda y hace que lo quiera compartir con otros. Entonces, a veces hay otros que tienen un llamado más específico, ¿sí? Cada uno tiene un llamado diferente, cada uno tiene un don diferente. Hoy hablaba de esto, Alejandra, y entonces ese don, y me encantó algo que decía, ¿no? Que uno lo recuerda y siempre lo toma. El don que el Señor te dio es para favor de su iglesia, de su reino, ¿sí? Es para que lo uses en el reino. Es exclusivamente para que lo uses. Así que si no estás sirviendo al Señor, yo te desafío a que vos decidas servir a este Señor, a este Dios, al que amás, ¿sí? Al que decidiste decirle, sí, vení a vivir a mi corazón. Bueno, ahora también
decidí eso, ¿no? Decidí decir, bueno, no importa si la Pame, viste que Pamela tiene esa forma. Esa voz de pito que no la podemos sacar, no importa. No importa. Bueno, Encima, no importa, voy encima a trabajar. recontra hablo, o sea, hablo en todo el día y con esta voz, pero bueno, no importa. No importa, voy a trabajar igual con ella porque somos ciudadanas del reino. Es una cargada porque yo trabajo a la par de Pamela en el Ministerio del Niño y es una genia, ¿sí? El Señor le ha dado un don espectacular. Igual está abierto el Ministerio del Niño para los que quieran, ¿no? O sea, te paso invitada para obvio, trabajar. el Ministerio del Niño está siempre abierto, recibiendo gente. Estamos chochos estas 2 semanas porque se han sumado 2 personas al Ministerio del Niño y siempre decimos, gloria a Dios, ¿no? Que haya gente que quiere servir al Señor a través de este ministerio, ¿no? Siempre es una bendición. Los que amamos servir en esa área, ¿por qué servir en un área? ¿Sí? Hay tantas áreas, hay tantos lugares, ¿no? que cubrir, hay tanta gente necesitada de esta buena noticia. Bueno, nosotros tenemos pasión por los niños, que necesitan también esta buena noticia, y cada vez más. A mí me sorprende que en estos tiempos los niños necesitan urgentemente esta buena noticia, ¿no? Necesitamos muchos Juancitos ahí escuchando y aprendiendo la palabra de Dios para poder darla. Hay muchas Emas ahí que están sumándose ahí, escuchando también, hola mi amor. Hola, Emma. Escuchando ahí, ¿no? Y recibiendo. Me fascina enseñarle a los niños la palabra de Dios porque ellos son esponjas, ¿sí? Y yo siempre le digo al Señor, ahí el Señor me habló y me mostró, como niño. No es fácil ir como niña a Dios, porque los veo a ellos continuamente. Entonces, por eso amo ese lugar para servir, porque el niño, viste, es así, sencillo, se va con todo, no anda con mucho rodeo, no te pone muchas palabras difíciles, te vomita las cosas el niño, viste, y está el tímido, el que es más vergonzoso, el calladito, pero vos le das algo y en algún lugar él va a decir lo que tiene para decir, ¿no? De alguna manera va a decir lo que tiene para decir. Y el Señor dice que tenemos que ser como ellos. Y como ciudadano también tenés que ser como ellos. Un niño sabe que es el dueño de su casa. El niño va a la iglesia, a Ciudad de Dios, y corre y va y viene y entra y sale porque se siente dueño y señor de ese lugar. ¿Sí? Sienten que es su casa. Entonces corren y hacen lío muchas veces como en su casa. ¿Sí? Y a veces nosotros queremos los adultos, no, y el niño un ratito, viste, se contiene, bueno, parece que te hace caso, pero después sigue corriendo, y aunque se cae, se levanta y sigue corriendo, vos lo ves que aterriza, pum, llora un ratito, va, sigue corriendo. No la vieron a Cata, ¿no? La iglesia cuando tiene una amiga que corre como Cata. loca por todos lados. Cata, no para, ella sube, baja, le encanta la escalera, quiere subir, bajar, entrar a la clase, va una, va la otra, y yo digo, Señor, vos querés que nosotros seamos así, ¿no? Y si me caigo me levanto y sigo porque voy corriendo atrás de mi Señor y porque mi Señor me extiende los brazos y yo me cuelgo de sus brazos. Y yo a veces veo a los niños, me gusta observar eso, cómo ellos tan pequeños se cuelgan, después empiezan a tener vergüenzas y timideces y demás, pero cuando son pequeños se cuelgan, lloran en medio de la reunión, no tienen problema en hacerse entender que tienen hambre, que quieren atención, ¿no? Y a veces a nosotros nos cuesta tanto volver a ser esas niñas, esos niños, delante de la presencia de Dios, ¿no? Ir con el corazón y decir, Señor, mira lo que tengo acá, ¿no? Esto no me gusta, ¿sí? Como el niño, no quiero comer, no me gusta eso. Y a veces decimos, no me gusta, Señor. Y Señor, viste como vos, como los padres a veces le dan la vueltita y le dibujan las cosas y se la disfrazan para que se alimente bien. Bueno, el Señor nos tiene una paciencia bárbara y yo admiro la paciencia de mi Dios conmigo. Y eso hace que yo le diga, nunca, Señor, dejes de recordarme la paciencia que vos me tenés. Porque así se la puedo transmitir a mis generaciones, a los que vienen atrás, a los pequeños y a los grandes también, a las mujeres que tengo. Decir, bueno, a veces nos ponemos rígidos, ¿sí? A veces nos ponemos como los fariseos, a veces nos ponemos religiosos, legalistas. Esto sí, esto no, esto acá, esto allá. No hagas esto, no hagas lo otro. Y el Señor quiere que seamos como niños. Lo dice una y otra vez. Si no sos como niño, no vas a entrar al reino de los cielos. Así que, ¿qué mejor que ser como niños?
¿no? Y a veces te va a pasar que tengas momentos de capricho y demás, pero el Señor es bueno, es paciente, el Señor tiene lo mejor para nosotros, el Señor nos sana, el Señor nos pule el carácter, ¿sí? Trabajando con el otro, ¿sí? Trabajando con ese que por ahí no te cae tan bien. Yo te puedo asegurar que muchas veces termina siendo tu mejor amigo en la obra, en el reino, en la vida, ¿sí? Y de eso hemos aprendido mucho cuando ya teníamos la primera célula con Alejandra. Y todavía nos reímos muchas veces cuando nos juntamos y decimos, pucha, pensar que no se odiaban estas, un par ahí. Se odiaban, viste que criticábamos. No sé, pobre Alejandra, lo que tuvo que luchar con nosotros para enseñarnos la palabra de Dios, para hacernos entender esto que dice Pablo acá. Dejen las diferencias, únanse, sean unos, en firmeza, en unidad, en valentía, ¿sí? Porque cuando el otro tiene temor, vos lo llenás, ¿no? Le compartís lo que el Señor está haciendo en vos y el otro se llena de fe, es una inyección de fe, y así con el otro, y así con el otro. Yo escuchaba el otro día, hablé en fondo, escuchaba unos testimonios que estaban dando y ¡wow! El testimonio de Pamela en su matrimonio, ¡wow! ¡Qué terrible! Escuchaba otros por allá, ¡uy! ¡Qué tremendo! Digo yo, qué tremendo lo que Dios está haciendo, aún en medio de las malas noticias que tiene la gente. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de llevar esa buena noticia, ¿sí? A veces con nuestra propia vida, porque a veces no necesitamos hablar para dar buenas noticias, ¿eh? Nuestra propia vida tiene que hablar, ¿sí?, de esta buena noticia, ¿sí? Mi gente que no conoce a Cristo tiene que querer eso que yo tengo, ¿sí? Y a veces no necesito ni decirlo, ¿sí? Creo que de esto habla Pablo, habla de estos enemigos. Creo que el mayor enemigo, obviamente que el enemigo de Cristo es Satanás, es el enemigo del reino, de la obra de Dios y de todo lo que Dios levanta, ¿sí? Pero me quedo con lo que decía también el pastor el domingo, que me quedó muy grabado, ¿no? El título de su mensaje: Dios es Dios en los montes y es Dios en los valles, ¿sí? Por eso nosotros necesitamos aprender de la palabra de Dios. Por eso me encanta Filipenses y por eso me encanta cómo termina. Ustedes dicen, estamos juntos en esta lucha. Estamos juntos en esta lucha contra un mismo enemigo, ¿sí? Pero a mí lo que más me encanta es que Pablo, después ustedes siguen leyendo y Pablo dice en todas las cartas, bueno, tranquilos, porque la lucha, la batalla nos da armamento, nos da herramientas, nos da cómo vestirnos para la batalla y todo, pero también nos dice algo todo el tiempo, que él ya venció, ¿sí? Jesús ya ganó esa batalla para vos. Vos ya sos ciudadano del reino, ¿sí? Vos tenés que vivir como tal y con todo lo que eso conlleva. No solo defendiendo ese reino, mostrando ese reino, sino también siendo parte de él y aceptando todo lo que este reino te da, ¿sí? Dios nos da poder. El evangelio es poder de Dios, ¿sí? Y ese poder es dinamita, dice, ¿no? Dinamita. La dinamita nos hace explotar, ¿sí? También nos hace explotar en nuestros dones, en nuestro fruto, el fruto que nos da el Espíritu Santo, nos hace explotar. Así que solamente necesitamos decidir, creo yo, qué hacemos con esta ciudadanía. ¿Me la guardo? ¿La dejo como si fuera el pasaporte para cuando viajo nomás, cuando salgo en algún momento de mi casa? ¿O la tengo acá, me la grabo en el corazón y digo, yo soy ciudadana del cielo, yo soy hija de Dios, yo tengo la buena noticia que es Jesucristo en mi vida y la voy a compartir? Estoy junto en la lucha con una iglesia, ¿sí? Estamos juntos como iglesia y entonces ahí es donde se glorifica también el poder de Dios, ¿no? Ahí es donde se glorifica. Somos valientes no porque seamos los mejores, los más buenos y lo más, ¿no? Sino porque le hemos creído a Dios, porque compartimos ese mismo Dios, porque compartimos ese mismo amor, porque compartimos el mismo espíritu, ¿sí? De eso se trata. Y dice, estamos juntos en esta lucha, ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Y nuestra lucha va a terminar ya cuando estemos allá con Cristo, ¿sí? Recién ahí va a terminar, ahí sí no vamos a tener más lucha, o cuando el Señor nos venga a buscar, ¿sí? No sé, a mí me gustaría verlo venir, verlo venir, pero cuando pienso que todavía hay mucha gente que necesita a Cristo, así como el apóstol Pablo, digo, bueno, Señor, si tenemos que estar más tiempo acá, que sea para que más se salve,
¿sí? Que sea para que más conozcan esta buena noticia que es nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga, que el Espíritu Santo penetre con esta palabra en tu espíritu, en tu mente, en tu corazón, para que vos puedas entender, creer y decidir, ¿no? Vivir con Dios. ¿Quién te ama hasta el punto de dar a su hijo? ¿Sí? Bueno, que el Señor las bendiga, los bendiga. Y nos estamos viendo el jueves que viene.